Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del tema correspondiente a esta ocasión, el cual es los misterios del reino de los cielos. Ese es nuestro tema para esta ocasión, para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 13, verso 10 en adelante, donde dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, o sea, los salve. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En el mismo capítulo 13, verso 34 al 35, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es los misterios del reino de los cielos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona desea conocer los misterios del reino de los cielos. Conforme a las palabras de Jesús, a unos es concedido, es dado conocer los misterios del reino de los cielos, y a otros no les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Dios es el que puede dar a conocer los misterios del reino de los cielos a quienes Él desee darlos a conocer. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A través de la historia bíblica podemos ver que los misterios de Dios son dados a conocer a quien Dios quiere darlos a conocer. Antes de un misterio divino ser cumplido, primero encontramos que es profetizado
Y luego encontramos a muchas personas que le dan su propia interpretación a esas profecías que hablan de esos misterios que van a ser cumplidos. Y cuando llega el cumplimiento para esos misterios, unos obtienen el conocimiento, la revelación divina del cumplimiento de esos misterios, pero otros no obtienen el conocimiento, la revelación divina del cumplimiento de esos misterios, aunque tienen la Escritura donde están esos misterios profetizados para ser cumplidos. Ahora, la bendición grande es, luego de tener esos misterios en la palabra escrita y conocerlos y leerlos en la palabra escrita, luego tener el conocimiento del cumplimiento de esos misterios cuando son cumplidos. Ahora tenemos el caso de los misterios o misterio de la primera venida de Cristo. Todos esos misterios estaban profetizados en el Antiguo Testamento. Y los grandes doctores en teología tomaron esos misterios, esas profecías, y le dieron su propia interpretación. Y cuando llegó el cumplimiento del misterio de la primera venida del Mesías, encontramos que la religión hebrea, encabezada por el sumo sacerdote y el concilio de la religión hebrea, llamado el concilio del Sanedrín, compuesto por 70 sabios en teología, sabios en asuntos religiosos, encontramos que cuando se cumplió el misterio de la primera venida de Cristo, no creyeron, no obtuvieron esas personas la revelación, el conocimiento de ese misterio de la venida del Señor siendo cumplido en forma sencilla en la persona de un joven carpintero de Nazaret, el cual había nacido en Belén de Judea, pero se había criado en Nazaret. Ahora, conforme a las interpretaciones que le habían dado a la profecía o profecías del misterio de la primera venida de Cristo, miren ustedes, no comprendían que la venida del Señor tiene dos partes. La primera parte es la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y la segunda parte es su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y ahora, cuando se cumple la primera venida de Cristo en medio del pueblo hebreo, decían de Jesús los grandes líderes religiosos que Jesús era Beelzebú y que por el dedo de Beelzebú echaba fuera los demonios. También otros decían que era samaritano y estaba loco y que tenía demonios, eso es estar loco. Otros decían es un engañador, o sea, es un falso profeta. Y en muchas ocasiones quisieron apedrearlo porque pensaron que él era un falso profeta, un engañador. Ahora vean ustedes, esas personas no tenían la revelación del misterio de la primera venida de Cristo. A ellos no fue concedido conocer ese misterio del reino de Dios cuando estaba siendo cumplido, aunque esas personas tenían las escrituras, las profecías que hablaban de la venida del Señor, hablaban de ese misterio el cual sería cumplido. Ahora,
podemos ver que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia de la persona y le revela a la persona el misterio de la venida del Señor. Miren ustedes, Cristo dice que le hablaba en parábolas los misterios del reino de los cielos, pero a ellos les hablaba claramente porque a ellos era concedido conocer esos misterios. Y ahora, en cuanto al misterio de la primera venida de Cristo, miren ustedes, en San Mateo capítulo 11, verso 25. Aunque la religión hebrea, con su concilio religioso, el Sanedrín, y su líder máximo de la religión hebrea, el sumo sacerdote, no aceptaron a Jesús como el cumplimiento de la venida del Mesías, miren ustedes, hubo personas en medio del pueblo hebreo que sí lo aceptaron. ¿Por qué? La diferencia, vamos a ver dónde está. En el capítulo 11 de San Mateo, verso 25 al 27, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí, el mismo Jesús dice que Dios escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos, o sea, de aquellos grandes doctores en divinidad, en teología, como eran los miembros del concilio del Sanedrín, el concilio de la religión hebrea, y también el sumo sacerdote. Eran hombres sabios en asuntos religiosos, en teología, en la teología de la religión hebrea. Pero vean ustedes, el misterio de la primera venida de Cristo, siendo cumplido ese misterio en medio del pueblo hebreo, estaba oculto de los ojos de ellos. Sus ojos intelectuales no podían ver, entender y creer que Jesús era el cumplimiento de la venida del Rey de Israel, de la venida del Mesías. Pero hubo personas que sí lo vieron, lo reconocieron, lo entendieron, lo creyeron. Dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Niños en cuanto a conocimiento teológico, porque Pedro, ¿qué conocimiento teológico tenía? Él más bien no había ido a ningún seminario a estudiar, era un pescador. Y para ser un pescador no se necesita ir a un seminario para estudiar teología, pero era un creyente en la palabra escrita de Dios. Era un creyente en el mensaje de Dios por medio del profeta Moisés y por medio de los demás profetas cuando Dios habló a través de ellos. Estas personas, pescadores y agricultores y personas así sencillas, eran esos niños que estaban creyendo. Eran niños en cuanto al conocimiento humano, pero eran los que tenían la revelación de la primera venida de Cristo y estaban creyendo, viendo el cumplimiento de la primera venida del Mesías y lo estaban siguiendo. Porque no solamente ver y decir yo veo, yo sé que eso es la verdad. Es un asunto de ver, de creer, de entender y seguir. Cristo dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. No es solamente el que dice yo sé que Jesucristo es el Salvador, es el que lo sigue. Ahora, vean ustedes la revelación de la primera venida de Cristo, la venida del Mesías, la venida del Rey de Israel. Esa revelación la tenían personas sencillas. Y los grandes estudiosos en teología, en asuntos religiosos de la religión hebrea, los cuales conocían que esas profecías estaban ahí en la palabra de Dios y le habían dado sus propias interpretaciones a causa de sus propias
interpretaciones no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías. No estaba de acuerdo a las interpretaciones que ellos habían dado a esas profecías, pero sí estaba de acuerdo a la profecía de la venida del Mesías. Y la interpretación de las profecías es el cumplimiento de ellas. Dios interpreta sus profecías cuando las cumple. Cuando las cumple, esa es la interpretación que Dios le da. Y cuando Dios interpreta sus profecías dadas a su pueblo, entonces tenemos que tomar nuestras ideas, nuestras propias interpretaciones que habíamos tenido y echarlas a un lado y decir: ahora llegó el tiempo de la luz. Por lo tanto, ahora yo veo cuál es el cumplimiento de esta profecía. Y ahora mis ideas que estaban equivocadas, ahora yo las echo a un lado y me quedo con el cumplimiento de la profecía. Y así la persona no tiene problema, porque la persona no se puede quedar con sus propias ideas, porque por sus propias ideas y por sus propias tradiciones invalida la palabra de Dios. Y ahora Jesús dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahora allí está Jesús revelando al Padre, porque la revelación del Padre estaba en él. El Padre que envió a Jesús estaba velado y revelado en su enviado, y por eso estaba allí en él el nombre de Dios para redención. El nombre Jesús, que significa Redentor o Salvador. Y ahora miren, este nombre era conocido en medio del pueblo hebreo, porque hubo personas que tuvieron ese nombre. Y hubo un gran hombre, un gran caudillo en medio del pueblo hebreo que tuvo ese nombre, el cual fue Josué. Porque Josué es Jesús. Y Jesús es Josué. Significan lo mismo y se escriben igual. Lo que sucede es que cuando se traduce al español el nombre de Josué o Joshua, la traducción es Jesús. Y Josué fue el que colocó al pueblo hebreo dentro de la tierra prometida. Y Josué significa Salvador. Ahora vean ustedes, el que colocaría al pueblo hebreo dentro de la tierra prometida tenía que tener el nombre que significaba Redentor o Salvador, que significa redención o redentor. Redimir significa volver al lugar de origen, ser restaurada la persona al lugar original. Y ahora el pueblo hebreo está siendo llevado a su tierra, como Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el capítulo 15 del Génesis, verso 2 en adelante, Dios le promete a Abraham, diciendo que su simiente sería esclava en tierra ajena y que serían allí oprimidos, pero que por 400 años, pero que Dios los libertaría, y en la cuarta generación regresarían allí a la tierra donde Abraham estaba, porque esa es la tierra que Dios dio a Abraham y a su descendencia. Y ahora vean ustedes, esa promesa es una profecía de y para la liberación del pueblo hebreo, el cual todavía no existía aquí en la tierra.
Ni siquiera había nacido Isaac. Ni siquiera había nacido Isaac, por consiguiente tampoco había nacido Jacob, y tampoco habían nacido los patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Pero sin embargo la Escritura dice que cuando Abraham se encontró con Melquisedec, diezmó a Melquisedec, y Leví y diezmó allí cuando Abraham diezmó a Melquisedec. San Pablo nos habla de eso también. Y ahora, vean ustedes, aún sin estar todavía en la tierra, ya Leví está diezmando a Melquisedec, al sacerdote del templo celestial, porque Melquisedec es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, del templo celestial. Y ese Melquisedec es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y por eso es que nuestro amado Señor Jesucristo, luego que vino a la tierra, murió, resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el trono de Dios, y ha estado intercediendo como sumo sacerdote del templo celestial con su propia sangre. Él es el mediador entre Dios y los hombres, así como en medio del pueblo hebreo, en el templo que construyó Salomón y en el tabernáculo que había construido Moisés, el sumo sacerdote era el que llevaba a cabo esa labor, porque aquellos templos representaban el templo de Dios celestial. Y ahora el sumo sacerdote pues representaba a Melquisedec, al sacerdote del templo celestial. Por eso es que después de la muerte de Cristo encontramos que ya no se requiere un templo terrenal con un orden sacerdotal, un sumo sacerdote y así por el estilo, y sacrificios para ser llevados a cabo, porque Melquisedec, que es nuestro amado Señor Jesucristo, ascendió al cielo, al lugar santísimo del templo de Dios, y llevó su propia sangre, como lo hacía el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año, un día en el año, el día 10 del mes séptimo, con la sangre de la expiación, y la llevaba al lugar santísimo y esparcía con ella sobre el lugar santísimo. Todo esto era para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora para la reconciliación de cada hijo e hija de Dios, para ser reconciliado con Dios, para cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, ser reconciliado con Dios, nuestro amado Señor Cristo, que es el sumo sacerdote del templo celestial, has llevado a cabo el sacrificio por el pecado, lo llevó a cabo aquí en la tierra, por eso tuvo que venir a la tierra, porque esta dimensión terrenal es el atrio de la casa de Dios, y en el atrio era que se llevaba a cabo el sacrificio. Luego encontramos que Cristo ascendió y llegó hasta el lugar santísimo, la séptima dimensión. Entró al lugar santísimo con su propia sangre, entró como sumo sacerdote, el sumo sacerdote del templo celestial, y ha estado allí haciendo intercesión con su propia sangre por cada persona que escucha la predicación del Evangelio y se arrepiente de sus pecados, recibiendo a Cristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo. Y Cristo intercede por la persona en el templo celestial, y desde su trono le da el Espíritu Santo y obtiene así el bautismo del Espíritu Santo, y al obtener el bautismo del Espíritu Santo obtiene el nuevo nacimiento, y es una persona nacida de nuevo, nacida en el reino de los cielos. La persona ha nacido
en la iglesia del Señor Jesucristo. A la iglesia del Señor Jesucristo ninguna persona se une. Cualquier persona puede unirse a cualquier religión, pero no se puede unir a la iglesia del Señor Jesucristo. La persona tiene que nacer en la iglesia del Señor Jesucristo. Es esa la forma en que una persona viene a ser un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo, y así naciendo de nuevo. De eso fue que le habló Cristo a Nicodemo cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo puede entender y no puede entrar en él. Tiene que ser por medio del nuevo nacimiento. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ahora, cuando la persona nace de nuevo, obtiene un cuerpo teofánico, cuerpo angelical de la sexta dimensión, un cuerpo como el cuerpo celestial, como el cuerpo angelical, como el cuerpo teofánico del Señor Jesucristo, en el cual le apareció a los santos del Antiguo Testamento en diferentes ocasiones. Le apareció como Melquisedec, a Abraham, también a Jacob le apareció, y Jacob luchó con ese ángel de Jehová y no lo soltó hasta que el ángel no bendijo a Jacob. Ese ángel que luchó con Jacob es el mismo Melquisedec y es el mismo ángel de Jehová que libertó al pueblo hebreo. Y ese es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, la sexta dimensión. Por eso es que Jesús podía decir a los judíos allá, los cuales no creían en él, vean ustedes cómo él les dice a ellos: hay una conversación aquí, capítulo 8, versos 48 en adelante, dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron, 47, el que es de Dios, la palabra de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora miren, fueron palabras duras las que habló Jesús, pero eran la verdad. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio
y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. San Juan capítulo 8, versos 47 al 59. Ahora vean, esas personas no tenían la revelación del cielo de quién era Jesús, y decían que Jesús era samaritano y que tenía demonios. Pero ahora vean cómo Jesús les dice quién Él es. Y les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto que le apareció a Abraham, a Isaac, el ángel que hizo un pacto con Abraham. Y es el ángel que libertó al pueblo hebreo, y es el mismo ángel del cual el profeta Malaquías capítulo 3 dice que vendría. Malaquías capítulo 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, el ángel del pacto, a quien el pueblo hebreo buscaba. ¿Y cómo vendría? San Juan capítulo 1, verso 1 y adelante dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verbo que era con Dios y era Dios, bien ustedes, fue el que creó todas las cosas, porque el verbo que era con Dios y era Dios es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. El cuerpo teofánico de Dios, que es ese cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual le apareció a los profetas del Antiguo Testamento. Ese ángel de Jehová es el cuerpo teofánico de Dios. Por eso es que en Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23 dice: Dios al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés. Vean lo que le dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel. En el enviado está el nombre del que lo envía, y en el enviado está el que lo envía. Dios está en su ángel, el ángel de Jehová. Por eso cuando le apareció al profeta Moisés en el capítulo 3 le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es Dios en su cuerpo angelical o teofánico. Y por eso es que cuando Moisés en el capítulo 13, verso 13 al 15 quiso saber el nombre del ángel de Jehová, el nombre de Dios, porque el profeta Moisés supo que estaba hablando con Dios, Dios en su cuerpo teofánico, manifestado en esa luz o columna de fuego. Y ahora le pregunta
a Dios, si ellos me preguntan, el pueblo hebreo, cuando yo vaya a ellos, me preguntan cuál es su nombre, el nombre del Dios que te envía, el nombre de nuestro Dios, ¿qué le voy a decir yo a ellos? Y ahí en el capítulo 3, el mismo Dios le dice a Moisés lo que tiene que decirle al pueblo hebreo que se encuentra allá en Egipto. Dice capítulo 3, el verso 14 dice: respondió Dios a Moisés. Moisés le pregunta si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Estas palabras, yo soy, cuando vamos al original, al traducir estas palabras, son YHWH, y ese es el nombre impronunciable de Dios. Pero Moisés escuchó la pronunciación. En ese nombre Dios no se había revelado a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, pero ahora se está revelando a Moisés. Capítulo 6 del Éxodo, verso 1 al 3, o 1 al 4, dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su presencia. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Cuando se menciona aquí el nombre Jehová, son las 4 consonantes YHWH, las cuales han sido tomadas por los teólogos, los cuales le han añadido algunas letras, algunas vocales, para hacer pronunciable esas 4 consonantes. Pero no quiere decir que al añadirle esas letras, esas consonantes que le han añadido, la pronunciación sea esa que le dan como Jehová. Al principio también, cuando le añadieron algunas letras, le añadieron solamente la A y la E. La A la añadieron a la Y la E se la añadieron a la V o a la W, y en todo decía Yahvé. ¿Ve? Así comenzó todo, para luego al final sacar el nombre Jehová. Pero eso no significa que esa es la pronunciación del nombre de Dios. Ese nombre Moisés lo escuchó siendo pronunciado por el mismo Dios, tanto en esa ocasión del capítulo 3 del Éxodo, como en la ocasión del capítulo 6, verso 6 del Éxodo, y como en la ocasión del capítulo 33 y 34 del Éxodo, donde Dios le dijo a Moisés que pasaría delante de él proclamando su nombre, y le dijo proclamando el nombre, y dijo Jehová, o sea, las 4 consonantes. Y luego, cuando pasó en el capítulo 34 del Éxodo, pasó proclamando el nombre Jehová, o sea, el nombre YHWH, lo proclamó ahí 2 veces. En una ocasión, en el capítulo 12, verso 28 de San Juan, Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre. Y Dios responde desde el cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y ahí tienen las 2 ocasiones en que
Dios proclamó su nombre allá en el capítulo 34 del Éxodo. Dios glorifica su nombre en la primera venida de Cristo, donde es manifestado el nombre de Dios para llevar a cabo la redención del ser humano. Y para el día postrero, en la segunda venida de Cristo, será glorificado el nombre de Dios. Lo glorificaré otra vez. Y ahora nuestro amado Señor Jesucristo nos habla del nombre de Dios en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 12, y dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Cristo promete escribir el nombre de Dios sobre una persona, sobre el vencedor. Un mensajero vencedor tendrá esa bendición. Hay muchos vencedores, hay muchos que obtienen la victoria, pero sobre un vencedor el nombre de Dios va a ser escrito. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y ahora Cristo aquí nos habla de que Él tiene un nombre nuevo. Ese es el nombre eterno de Dios. El reverendo William Branham, en la página 131 del libro de los sellos, hablándonos acerca de este misterio, pues es uno de los misterios del reino de Dios. Vean ustedes, y es un misterio grande del mismo Dios creador de los cielos y de la tierra. Él dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Esa es la venida del Señor con un nombre que ninguno entiende, porque ese es el nombre nuevo del Señor Jesucristo, del cual Él habla en Apocalipsis capítulo 13, verso 12, cuando dice: y escribiré sobre él, o sea, sobre el vencedor, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Por eso también es que en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, cuando Jesús hace la promesa al vencedor diciendo: el que venciere,
Al que venciere, le daré, yo le daré. Vamos a ver qué le dará. Al que venciere, capítulo 2, verso 17. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Esa es de la revelación de la segunda venida de Cristo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora le dará una piedrecita blanca, y esa piedrecita blanca no es otra cosa sino la segunda venida de Cristo. Un vencedor, un ángel mensajero, un profeta mensajero estará en la tierra en el tiempo del cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Y ese es el que lo recibirá. Ese es el que estará recibiendo esa piedrecita blanca. Es la piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel viniendo. Eso es la segunda venida de Cristo. Es la venida de la piedra del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon. Y para el día postrero viene con un nombre nuevo. Ese es el misterio del nombre nuevo de la segunda venida de Cristo. Así como en la primera venida de Cristo también hubo un misterio en cuanto al nombre, pues los grandes sabios del pueblo hebreo no sabían qué nombre tendría el Mesías en su venida, en medio del pueblo hebreo, en su primera venida, aunque ellos no entendían que su venida tenía dos partes. Ellos colocaban su venida como una sola. Y ahora, la enseñanza del libro del Apocalipsis, como también de toda la Escritura, nos muestra que hay un nombre nuevo para la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, será aún más misteriosa la segunda venida de Cristo de lo que las personas se podían imaginar. Pero este misterio de la segunda venida de Cristo será dado a conocer a los niños. ¿Cómo fue dado a conocer a los niños? El misterio de la primera venida de Cristo. Esos niños serán las personas que en el día postrero, aunque no tengan una educación teológica, estarán obteniendo la revelación del cielo de la segunda venida de Cristo y lo estarán recibiendo en su segunda venida con un nombre nuevo. Lo cual quizás para muchas personas será algo raro, pero así fue en la primera venida de Cristo. Fue algo raro que un grupo de personas sencillas, pescadores, agricultores y personas así del campo, estuvieran recibiendo a Jesús como el Mesías, y el sumo sacerdote y el concilio de la religión hebrea no estuvieran recibiendo a Jesús como el Mesías. La religión hebrea dijo que eso no era el Mesías. Sin embargo, era el Mesías. La revelación la tenían aquellas personas sencillas y los grandes sabios de los cuales Dios escondió este misterio de la primera venida de Cristo, porque escondió estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Qué cosas? Las profecías de la venida del Mesías y el cumplimiento de ellas en Jesús de Nazaret. Todo eso estaba escondido de los ojos, de la sabiduría humana de aquellos grandes doctores en teología, incluyendo al sumo sacerdote. Pero estaba abierto ese misterio al corazón y a la mente, el entendimiento de aquellos apóstoles como Pedro, como Santiago, como Juan, como Andrés y como todas las demás personas que estaban siguiendo a Jesús. Así también será en la segunda venida de Cristo.
La segunda venida de Cristo es el misterio más grande de todos los misterios divinos. Es el misterio contenido en el séptimo sello, el cual, cuando fue abierto en el cielo en el capítulo 8 del Apocalipsis, verso 1, produjo silencio en el cielo como por media hora. Fue abierto ese misterio en el cielo y supieron en el cielo, porque ese misterio no lo conocían en el cielo, porque solamente Dios conocía ese misterio y lo tenía Él en su mente. Pues Cristo, hablando de ese misterio, del misterio de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, el misterio de la segunda venida de Cristo, Cristo dijo que nadie sabía cuándo sería el día y la hora. Él dijo, ni aún los ángeles, solamente ¿quién? Mi Padre. Solamente mi Padre que está en los cielos. Ni aún el mismo Hijo sabía, dijo Él. Ni aún el Hijo sabe. ¿Por qué? Porque el Padre no le había abierto ese misterio a Jesús. No era Jesús consciente. Sin embargo, Él profetizó de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Pero Él no conocía cuándo sería el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre en el día postrero. Luego que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, ya Jesucristo resucitado obtuvo todo ese conocimiento también. ¿Por qué? Porque pasó de Dios, pasó del Padre a Jesús y se hizo consciente en Jesús ese misterio. Es como nosotros en nuestra mente, en nuestra alma, en el subconsciente tenemos nosotros muchas cosas en nuestra mente. Nuestras mentes tienen cosas que nosotros no comprendemos y son un misterio para nosotros. No estamos conscientes de esas cosas. Pero a medida que va pasando el tiempo, se van haciendo conscientes en nosotros esas cosas. Y ahora, miren ustedes, hay personas que encuentran que desde pequeños tienen una inclinación hacia cierta profesión o cierto oficio, y ustedes los ven en sus juegos de niños y usted ve esa inclinación. Luego los ve pasados unos 20 años o 25 años y entonces usted ve que aquella inclinación era a causa de que en ellos, en el subconsciente de ellos, estaba el ser o ingenieros o carpinteros o médicos o así por el estilo, y lograron que se materializara lo que había en el subconsciente de ellos. Ahora podemos ver que así es en el programa divino. Todas las cosas que estaban en la mente de Dios han ido manifestándose de etapa en etapa, han estado siendo habladas por Dios, y los profetas de Dios han sido la boca de Dios. Los pensamientos divinos han sido expresados por medio de los profetas de Dios, y por eso es que se cumplen las cosas que los profetas han dicho, porque son los pensamientos divinos siendo expresados y vienen a ser profecías. Y luego Dios materializa esos pensamientos que estaban en su mente y que fueron hablados a través de los profetas. Porque es a los profetas de Dios a los que viene la revelación de los pensamientos divinos. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos, y sus secretos son
sus pensamientos, lo que él tiene en sus pensamientos. No hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y sus profetas obtienen esa revelación, la hablan y vienen a ser profecías, las cuales luego se cumplen. Son la palabra de Dios, la palabra creadora, hablada. Los pensamientos divinos expresados ya están hablados y tienen que cumplirse, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo Jesús, no pasará, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que discierne el alma, el corazón de los seres humanos, los riñones y todo, hasta los tuétanos. Por eso es que juzga al ser humano no conforme a lo que las personas ven, sino conforme a las intenciones del corazón de las personas. Ahora, los misterios del reino de Dios son los misterios de la mente divina, los pensamientos divinos, los cuales son expresados a través de sus profetas, y aquí a través de Jesús encontramos que están siendo expresados, están siendo hablados con parábolas los misterios del reino de los cielos. Abriré en parábolas mi boca y revelaré que dice cosas ocultas desde la fundación del mundo. Para que abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y ahora, ¿dónde están esas cosas escondidas? Primeramente, ¿dónde? En la mente de Dios. Y la pregunta es, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? Nadie conoció la mente de Dios, como nadie conoce la mente de los seres humanos. Nadie conoce los pensamientos del corazón del ser humano, excepto el espíritu de la persona. En adición al que conoce todas las cosas, que es Dios. Luego de Dios, el que conoce los pensamientos de su corazón es la misma persona, el espíritu que está en la persona. Y así nadie conoció la mente de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que conoce los pensamientos de Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo de etapa en etapa ha estado hablando los pensamientos divinos a los profetas y los profetas al pueblo. Vean, capítulo 7, verso 11 al 12 de Zacarías, nos habla de que el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Y dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios, por medio de su espíritu, envió su palabra
a los profetas, y por medio de los profetas vino la palabra de Dios al pueblo hebreo. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y hablaron esas palabras de Dios que el Espíritu le dio a ellos, porque la palabra viene a los profetas de Dios, y gracias a ello, a eso tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Dios le aumenta la profecía para el pueblo en una forma sencilla. O sea, aumentar la profecía no quiere decir añadir una cosa contraria a lo que ya estaba dicho, sino dar más luz acerca de lo que ya fue dicho. En Oseas capítulo 12, versos 9 al 10 dice: pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Y por medio de los profetas usé parábolas. Vea, por medio de los profetas usó parábolas. Por medio de los profetas aumentó la profecía, hablando los pensamientos divinos y dando más luz acerca de esos pensamientos divinos. Y ahora, por medio de Jesús, están siendo dados a conocer los pensamientos divinos, y usando Jesús parábolas, está revelando, descubriendo cosas, dando a conocer misterios que desde antes de la fundación del mundo estaban en la mente de Dios, y está dando a conocer cosas también que sucedieron aún desde antes de la fundación del mundo, y otros en el tiempo de la fundación del mundo. Y todo esto lo hace con parábolas, a tal grado que da esa revelación, da esa palabra profética, y queda sellada a la misma vez. Vean, en la parábola del trigo y de la cizaña nos habla de los hijos de Dios, los hijos del reino, y nos habla de la cizaña como los hijos del mal, los hijos del diablo. Y ahí nos muestra que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y por eso, vean ustedes, cuando Cristo habla con aquellos que le rechazaban, les dice: ustedes no pueden escuchar en mi palabra porque ustedes no son de Dios. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Y en una ocasión les dice: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Palabras duras, pero eran la verdad. Y ahora vean ustedes cómo Cristo los coloca como la cizaña a esas personas de las cuales Él habla en esa forma. Pero cuando habla del trigo, está hablando de los hijos de Dios, y les habla diciendo: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. Y ahora vean ustedes cómo en esas parábolas hay misterios que están ocultos al entendimiento humano. La humanidad no comprende por qué aparece en esta tierra, nace, vive un tiempo y después se muere. Ese es un misterio. Pero todos esos misterios son dados a conocer a los hijos e hijas de Dios. Ahora tenemos un sinnúmero de misterios en la Biblia dados en estas parábolas de Jesús. Vamos a ver, mencionar algunos así a la ligera. Tenemos el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo,
en San Mateo capítulo 16, cuando Cristo pregunta quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y comienzan a decir sus discípulos, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Vamos a ver cómo lo dice aquí, capítulo 16, verso 13 en adelante de San Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación que Pedro tenía, la revelación de quién era Jesucristo, le había venido a Pedro no del sumo sacerdote. Porque si Pedro tomaba la opinión del sumo sacerdote, pues pensaría que Jesús era un loco, un falso profeta, un blasfemo. Si tomaba la opinión de los demás sacerdotes o líderes del concilio de la Sanedrín, el 90 o 99% de ellos, o el 90%, digamos, para no incluir a Nicodemo, Gamaliel y José de Arimatea, sacando esos tres que son mencionados en la Biblia, el resto pues no se identificó como creyente en Jesús. Por lo tanto, el resto pensaba que Jesús era un falso profeta, un loco, y así por el estilo. Y esa era la opinión que ellos le daban al pueblo con relación a Jesús de Nazaret. O sea que enseñaban que Jesús era un loco, un falso profeta, y por eso era que siempre querían apedrearlo, querían matarlo como un falso profeta para salir de él. Pero miren, los que tenían la revelación de quién era Jesús no la habían recibido de los miembros del concilio de la Sanedrín, ni del sumo sacerdote, ni de los sacerdotes de las diferentes sinagogas, sino que habían recibido esta revelación ¿de dónde? Del cielo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca de la revelación. Porque se requiere tener la revelación de Jesucristo para el tiempo en que uno está viviendo. La revelación de Jesucristo y su manifestación para el tiempo en que uno está viviendo. ¿Quién es Jesucristo manifestado en el tiempo, edad en que uno está viviendo? Porque si la persona no tiene la revelación de Jesucristo para el tiempo en que vive, la persona está caminando a ciegas. Y Cristo ha estado revelado en su iglesia de etapa en etapa, por medio del mensajero que Él ha enviado de edad en edad. Ahí es donde ha estado Cristo, velado y revelado, en el mensajero de cada edad, en la porción correspondiente a cada edad. ¿Y ha estado dónde? En su iglesia, en medio de su iglesia, en la edad correspondiente. Para el día postrero, Cristo también estará en su iglesia, en la edad de la piedra angular, en medio de su pueblo, velado y revelado en su ángel mensajero que Él envía. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y es por medio de ese ángel mensajero que Cristo estará manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Las cosas que han de suceder después de las que ya sucedieron en las 7 etapas de la iglesia en estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido.
Ahora hay cosas que tienen que suceder en este tiempo final. Y esas cosas serán dadas a conocer ¿cómo? Él dice, sube acá y yo te las mostraré. ¿Y cómo nos va a mostrar todas esas cosas que van a suceder pronto? Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, sube acá. Vamos a ver este misterio, porque estos son misterios del reino de Dios, del reino de los cielos. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿A dónde vamos a subir? Tendremos que ir al cielo para ir a escuchar las cosas que han de suceder para después venir acá, para verlas acá. Tenemos que subir en la iglesia de Jesucristo a la edad que corresponde a este tiempo final. Cristo estuvo en la primera edad entre los gentiles, velado y revelado en San Pablo, y por medio de San Pablo estuvo hablándole a los gentiles, y así estuvo de edad en edad, velado y revelado en el mensajero de cada edad, hablándole a sus hijos y llamando y juntando a todas sus ovejas como él había prometido. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo, son gentiles, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ahora, ¿cómo van a escuchar la voz de Cristo? Por medio del mensajero de cada edad, a través del cual Cristo está manifestado en cada edad, hablando su palabra para cada edad y llamando y juntando a sus ovejas. Y ese mensaje que trae Cristo por medio del mensajero se extiende para todos los seres humanos a través de la labor que se lleva a cabo en medio de la iglesia de Jesucristo en esa edad, por medio de los ministros de ese tiempo. Y todos trabajando junto al mensajero, extienden el mensaje para que les llegue a todo ser humano, lo escuchen y escuchen así la voz de Cristo. Y los que son de Dios, escuchen la voz de Dios y la sigan. Y sean colocados en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Este diagrama representa el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo, pasando por sus diferentes edades. Este es el diagrama que usó el reverendo William Branham en el mensaje La estatura de un hombre perfecto y en otros mensajes para explicar más claramente el programa divino que Cristo llevaría a cabo en su iglesia de etapa en etapa. Y ahora, vean ustedes, cada uno de estos mensajeros fue enviado por Cristo. Esas son las 7 estrellas en la diestra de Cristo, el Hijo del Hombre. Son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, y son las 7 lámparas de fuego que arden delante de Dios en el cielo. Son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en las 7 edades a través de estos 7 mensajeros de Dios, a través de los cuales habló, llamó y juntó a sus ovejas en cada edad. Y ahora sube Cristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto del Espíritu Santo, sube a la edad de la piedra angular, sube más arriba, y ahí Él llama a sus hijos en este tiempo final. Hay que subir, sube acá, a la edad de la piedra angular, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y la pregunta es, ¿y cómo nos va a hablar? Si ya los 7 mensajeros vinieron y se fueron, vamos a ver por medio de quién estará Cristo hablándonos en este tiempo final todas estas cosas que deben suceder pronto, y así estaremos obteniendo el conocimiento de los misterios del reino de los cielos que tienen que cumplirse en este tiempo final. Y así obtendremos el conocimiento de los misterios del reino de los cielos que ya están cumplidos en este tiempo final. Y así es como podremos comprender el misterio de la segunda venida de Cristo
como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y así es como podemos comprender también los ángeles del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16, verso 27. Y en el monte de la transfiguración nos mostró lo que será la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en su reino. Nos mostró ahí la venida del reino de Dios. Por eso aparecieron Jesús con su rostro como el sol y sus vestidos como la luz, resplandeciendo, y aparecieron Moisés y Elías. Esos son los ángeles del Hijo del Hombre, porque los ministerios de Moisés y Elías tienen que estar manifestados en el día postrero, en la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que Cristo dijo en San Mateo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Los escogidos del día postrero serán llamados y juntados con la gran voz de trompeta de los ángeles del Hijo del Hombre. Los ángeles del Hijo del Hombre son los profetas Moisés y Elías, los cuales, conforme a la profecía, estarán aquí. ¿Y qué será eso? Serán los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en el día postrero en un hombre de este tiempo final. Esos son los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4. Esos son los ministerios que luego llamarán y juntarán 144,000 hebreos. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 7, el ángel que sube de donde nace el sol, el cual viene con el sello del Dios vivo, vean, un solo ángel, y viene para llamar y juntar 144,000 hebreos, porque viene con el sello del Dios vivo, y el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. El ángel del pacto del Espíritu Santo viene en él manifestado para llamar y juntar a todos los escogidos. Los escogidos del pueblo hebreo serán llamados y juntados, 144,000 hebreos, y los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo en el día posterior serán llamados y juntados los que estén vivos, y serán llenos del conocimiento de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Serán llenos del conocimiento de los misterios del reino de los cielos, y conocerán los misterios del reino de los cielos correspondientes a este tiempo final, y serán preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Los muertos en Cristo también van a resucitar conforme a la profecía, y ese es un misterio también del reino de los cielos. Por eso es que San Pablo, cuando nos habla de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros que vivimos y del arrebatamiento o rapto para ir a la cena de las bodas del Cordero, dice: he aquí, os digo un misterio. Primero de Corintios capítulo 15, ahí San Pablo nos dice que eso es un misterio. Capítulo 15, verso 51 en adelante dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora vean que esto es un misterio, el cual para el día postrero será revelado a la iglesia de Jesucristo, porque serán dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. ¿A quiénes? A los que suban donde estará Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, hablándole a su pueblo todas estas cosas que deben suceder pronto.
Y ahora ya hemos visto que es subir a la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa de oro de la iglesia de Jesucristo. Pero ¿a quién tendrá Cristo ahí? ¿A qué mensajero tendrá ahí para que le hable y por medio de él nos hable y nos enseñe todas estas cosas que deben suceder pronto? Que lo diga el mismo Dios. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y si Dios es el que lo dice, si Jesucristo es el que lo dice, nosotros decimos amén. Ese es el profeta mensajero de Jesucristo, que la iglesia del Señor Jesucristo estará recibiendo en este tiempo final para obtener el conocimiento de todos estos misterios divinos que deben ser cumplidos en este tiempo final. Ese es el enviado para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque ese es el instrumento de Cristo, el ángel del pacto, en el cual Cristo estará velado y revelado, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Es por medio de ese ángel mensajero que Cristo estará hablando. Ese es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino. Y es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Los otros ángeles mensajeros fueron mensajeros de edades, pero este ángel del Señor Jesucristo es un profeta dispensacional, en el cual Cristo estará velado y revelado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso es que Juan el apóstol en 2 ocasiones quiso adorar al ángel, porque vio la manifestación de Cristo en su ángel y lo vio dándonos a conocer por medio de su ángel todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, también Cristo da nuevamente testimonio de su ángel diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado del Señor Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El mismo ángel mensajero que le envió Juan el apóstol lo envía a su iglesia para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ese es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino. Ese es el profeta enviado por Jesucristo en este tiempo final para que le dé testimonio de estas cosas que deben suceder a la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa es la única forma en que obtendremos la revelación del cielo, la revelación de Jesucristo de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ese es el ángel mensajero que trae la revelación de Jesucristo para este tiempo final, para la iglesia del Señor Jesucristo. Y por medio de esa revelación obtendremos el conocimiento de los misterios del reino de los cielos siendo cumplidos en este tiempo final. Y también veremos los que ya fueron cumplidos en etapas pasadas. Así es como podremos ver estos misterios, por ejemplo, de la iglesia del Señor Jesucristo y la etapa final de la iglesia, la etapa de la edad de la piedra angular y el territorio donde esa etapa se está cumpliendo en este tiempo final, que es la América Latina y el Caribe. Ese es un misterio del reino de los cielos. ¿Y quién es el ángel mensajero enviado por Jesucristo a su iglesia en este tiempo final? Hemos visto que es el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así por el estilo,
Cristo, por medio de su ángel mensajero, estará revelándonos todos estos misterios del reino de los cielos correspondientes a este tiempo final. Ahora, en las parábolas de Jesucristo están ahí sellados todos estos misterios del reino de los cielos. Por eso nos habla del trigo y de la cizaña. Eso es el cristianismo, teniendo los hijos de Dios y teniendo también hijos del malo. Y nos habla del tiempo de la cosecha, el tiempo de la siega, que es este tiempo final. Nos habla de los ángeles del Hijo del Hombre siendo enviados para llevar a cabo la cosecha. Nos habla también del Hijo del Hombre enviando sus ángeles, y así por el estilo. Todos esos son misterios del reino de los cielos que para este tiempo final estarán siendo cumplidos, y la única forma de conocer el cumplimiento de esos misterios a medida que van siendo cumplidos es estando en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora podemos ver que todos los misterios del reino de los cielos serán conocidos en este tiempo final por los escogidos de Dios. Pero ya hemos visto el orden. De ese orden no nos podemos salir. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y el que recibe el enviado, pues recibe el beneficio para lo cual Cristo lo ha enviado. Lo envía para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, obtenemos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, y somos preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Los misterios del reino de los cielos. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión, y ha sido un tema en el cual hemos visto que todo lo que Dios ha prometido lo lleva a cabo en forma sencilla. Y para que podamos entender todas estas cosas que deben suceder en este tiempo, nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y así las personas no tienen que decir: como yo quiero conocer todos estos misterios de todas estas cosas que van a suceder en este tiempo final, voy a tomar mis clases, voy a ir a una universidad y voy a ir a un seminario para estudiar y hacerme doctor en teología para poder entender todos estos misterios de todas estas cosas que van a suceder en el tiempo final. No es tan complicado como eso. Es más sencillo. Si usted encuentra el ángel mensajero del Señor Jesucristo, donde Jesucristo estará dándonos a conocer todas estas cosas, usted habrá encontrado al instrumento de Cristo, a través del cual Cristo nos está revelando todas estas cosas que deben suceder pronto, y así obtendremos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder. ¿Ven lo sencillo que es todo? Solamente encontrar al ángel del Señor Jesucristo enviado para dar testimonio de estas cosas. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de los misterios del reino de los cielos. Nos faltó tiempo para cubrir todos los misterios, pero hemos enfocado principalmente en los misterios del reino de los cielos correspondientes a este tiempo final, que tienen que cumplirse conforme
a las profecías. Y para poderlos entender, ver, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de todas estas cosas. ¿De cuáles? De estas cosas que deben suceder. Para que nos dé testimonio, nos dé a conocer todos estos misterios de este tiempo final. Y eso es la revelación del cielo, la revelación de Jesucristo siendo traída a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos llene del conocimiento de todos sus misterios, y seamos todos preparados para ser transformados y raptados, y pronto los muertos en Cristo resuciten, y se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Pasen todos muy buenas noches.